Hey, ¿no sabes cómo conseguir a Cobalión en Pokémon edición negro y edición blanco? Pues no te preocupes, porque aquí está tu maestro Pokémon Trenzo, que te va a enseñar justo cómo conseguir a Cobalión en estas dos ediciones, Pokémon negro y blanco. Y bueno, Cobalión es un Pokémon bastante especial, es un legendario, así que para conseguirlo vais a necesitar, para decirlo, tiempo para capturarlo, pero bueno, se encuentra justo en Cueva Losa, en un sitio específico que hoy lo vas a ver en sí, cómo llegar y todo, porque por lo que se ve es un poquillo complicado, pero bueno, conmigo, con mi tutorial, que yo soy un maestro Pokémon profesional, ¿no? Trenzo, pues se te va a hacer muy fácil. Y bueno, mirad, necesitáis destello, ¿vale? Que bueno, por cierto, si no sabes cómo llegar a Cueva Losa, en este vídeo de aquí arriba justo enseñaba cómo llegar a Cueva Losa, sin que míratelo para llegar a justo esta cueva. Y bueno, que vamos a tener que hacer justo aquí, ¿vale? Es en sí conseguir destello también para ver en la cueva, y si no, pues con mi tutorial a lo mejor ya lo sabrás en sí hacer, o viendo una imagen en YouTube, en Google, ¿no? Pero bueno, yo en sí la metes destello, por lo que se ve, ¿vale? Y ahora, bueno, lo había visto antes, se consigue justo, porque por cierto, mira, solo puede aprender Serperior, en serio. Dios mío, ¿y qué ataque le quito? Lleve hojas. Bueno, destello se consigue justo en Ciudad Porcelana, en uno de los callejones en donde hay justo un hombre en sí que me acuerdo yo que era calvo y estaba detrás de justo una papelera. Pues justo a ese hombre, tú le hablas, tú vas por ahí, te para y te da destello, así que pues ya está, pues ya sabes cómo conseguir destello y pues seguramente puedes seguir con el tutorial, que espérate justo al final, Mirad, hay que también conseguir fuerza. En este vídeo de aquí arriba te enseño a cómo conseguir fuerza, que fuerza ya es más complicado un poco el conseguirlo, y pues bueno, en ese vídeo te enseño a cómo conseguirlo fácil. Mira, tengo que mover la roca esta aquí, ¿vale? Nuestro objetivo, por lo que he visto, ¿vale?, es llegar arriba del todo, así que tenemos que llegar arriba justo del todo, que los combates estos pues van a estar obvio que recortados. Vamos, no voy a hablar en los combates, no creo que sea muy interesante, ¿no? Los combates. Vale, ya me lo he derrotado, así que también os recomiendo el tener un Pokémon que tenga falso tortazo, porque falso tortazo lo que hace es dejar al Pokémon PS, y así pues el legendario va a ser más fácil de capturarlo, aunque bueno, recomiendo usar de primeras también una Veloz. Bueno, todo eso lo diré en sí cuando estemos en la batalla. Ahora lo que tenemos que hacer es centrarnos en sí en llegar hasta él, ¿vale? A ver, Dios mío, chicos, madre mía, los Pokémon estos cuando me salen aquí, qué pesados. Dios mío, bueno, estos yo os recomiendo totalmente repelentes, o si no, es que os va a molestar en sí bastante los Pokémon. Bueno, a menos que os encante las batallas, obvio. A mí no me suelen gustar, y más con estos Pokémon que tienen robustez, que es lo peor. Por favor, hay que hacerle estos dos ataques, es que esto es una pesadilla. Pero bueno, empujamos esta roca para acá y mirad, ya está, ya lo he hecho. No, y a ver, tenemos que movernos así, y ya aquí creo que ya está las escaleras para ir arriba, ¿vale? Mirad, si nos salen, obviamente aquí no sale Axius, se me había olvidado, y bueno, hice un tutorial de eso que no lo dejaré ya por aquí arriba. Lo dejo igualmente por aquí arriba, ¿no? Pero que ya en sí no es a lo mejor, para decirlo, necesario, ¿no?, ver ese tutorial, a menos que te diviertas con mis vídeos, que hay mucha gente que se divierte, y obviamente yo también me divierto con mis propios vídeos, pues eso los hago. Y pues si te diviertes, pues mira, está bien, ¿no? Y bueno, estoy yendo ahora a la izquierda, que estoy yendo en sí bien, ¿vale? Porque por la derecha, por lo que se ve, habrá algún objeto o algo extraño en sí, ¿vale? Así que bueno, ya aquí estoy más por el legendario, ¿no?, que por algún objeto o algo. Pero si queréis investigar, lo podéis hacer, ¿vale? Pero bueno, todo esto os recomiendo yo hacerlo después a lo mejor del vídeo en sí. Así veis cómo se llega, y después pues ya ponéis, mientras vais a por Cobalion, pues os ponéis a hacer esas cosas. Y bueno, esto, mirad, he movido aquí una roca, pero bueno, ahí está, justo al lado en la pantalla se puede ver, ¿no?, el montañero. Y ya está, ya tenemos la escalera esta para subir arriba. Ahora nos falta subir justo a la segunda, ¿vale? Que bueno, vale, esta es un poquillo fácil, mirad. Vamos primero a hacer aquí fuerza. Y aquí haciendo fuerza lo que vamos a tener que hacer es mover la roca pues así, ¿no? Y ahora nos vamos a tener que ir por aquí, y justo bajando por aquí empujamos esta roca justo para acá, para la izquierda, y ya está. Y aquí ya están las escaleras para subir. Estamos muy cerca de Cobalion, ¿vale? Ya, es más, aquí no se puede usar ya surf. Estamos en estancia orientación, ¿vale? Que por cierto, recordad guardar antes de luchar con el legendario y tal, porque es que si no, si lo derrotáis o os escapáis, recordad que nos va a aparecer más en la vida, ¿vale?, el Pokémon. Así que os recomiendo hacer eso, porque si no, madre mía, pasa como pasa a veces, ¿no?, de que hay a personas que le pasa eso, ¿no?, de que ya no pueden conseguir para nada el Pokémon por haber hecho esa cosa. Así que
tened cuidado. Bueno, este hombre, a ver qué dice. Dios mío, es mucho más fuerte de lo que cabría esperar a tu edad. Eso significa que tal vez tú, sí, tal vez. ¿Qué me dices? Querría escuchar un relato de la anciana. Y Dios, bueno, venga a escuchar. Hace mucho tiempo humanos y Pokémon vivían en un mundo separado. Los humanos con sus guerras rodearon con llama los bosques donde vivían los Pokémon y quedaron atrapados por el fuego y el humo, sin lugar al que huir. Pero entonces cuando aparecieron Cobalion, Terrakia y Virizion, los Pokémon legendarios, Terrakia hizo añicos las rocas que les bloqueaban la huida. Virizion protegía a todos de las chispas con su rapidez y agilidad. Y Cobalion guió a los aterrados Pokémon fuera de aquellos bosques. Y ya está. Luego los tres aseguraron de acabar con los insensatos que habían provocado aquella guerra. Tal fue la fuerza que exhibieron en que los humanos desfavoridos cesaron inmediatamente sus conflictos. Los humanos debían abandonar su lucha para que los Pokémon hallaran. Dios mío, chicos, me está contando una milonga. Bueno, que me está contando aquí cosas que, vamos, decidieron romper todos lazos con los humanos y desaparecieron. Desde entonces han sido tan pocas las veces que han dejado. Bueno, a partir de este legendario, vale, Cobalion en sí, os aparece al menos mínimo Terrakion. Virizion por ahora no he visto yo nada que diga esa cosa, pero sí que antes había visto Terrakion, que es el legendario de tipo tierra, pues aparece justo después de tú en sí capturar o huir de Cobalion. Así que os recomiendo en sí, pues, el hacer totalmente este si queréis conseguir esos legendarios, porque es que, o si no, no te va a aparecer, por ejemplo, Terrakion. Pero bueno, también recuerda que el legendario ya has visto a este hombre de que nos había dicho que éramos demasiado fuertes para nuestra edad, y eso es porque si no has hecho en sí el final, que es justo pasarte la liga, ya sabéis lo que pasa al final de Pokémon Negro, no lo voy a decir aquí porque es spoiler, y también encima es bastante largo, pero decía eso, tú te haces el primer final, por así decirlo, y pues por lo que se ve ya en sí se desbloquea todas las cosas que no podías antes hacer, ¿vale? Porque se te tomaba como flojillo. Bueno, mirad, aquí está Cobalion justo arriba, pero bueno, antes voy a coger este objeto. Caramelo raro, ¿para qué sirve esto, por favor? ¿Para qué quiero yo un caramelo raro hoy en día? Uy, bueno, vamos a usar aquí también la MO fuerza, por eso necesitamos fuerza, ¿vale? Y bueno, siempre de todos recomiendo guardar justo antes de ir para allá. Yo guardo en sí también por si acaso, por si me pasa algún error o algo y se me apaga todo esto. Aunque bueno, esto va a tardar, ¿eh? Un poquillo. Ay, Dios, chicos, creo que se me ha pillado. ¿Qué? Bueno, chicos, es por eso que tenéis que guardar antes de todo, porque es que ahora ya estoy. Antes había comprado yo Ultra Balls, Velos Ball y tal, y todo para nada, porque es que, si os habéis fijado, se me ha pillado y pues ya está. Bueno, voy a ir yo rápido para arriba, voy a intentar ir totalmente rápido y pues ahora nos vemos justo en Cobalion. Y espero que no se me pille más. Bueno, chicos, ya está, ya estoy justo, ¿vale? En el mismo sitio más o menos que antes, estaba ya aquí en donde había guardado, que bueno, no guardaría otra vez, pero no lo voy a hacer, ¿vale? Y aquí está Cobalion, que me aparece un Pokémon delante suya, por favor, esta. Anda, ven. Bueno, yo lo que voy a hacer es un save state, porque como se me pille otra vez, ay madre mía, por favor, no quiero que se me pille más. Así que después de hacer un save state, pues ya pelear con Cobalion, que os recomiendo tener primero un Pokémon de con falso tortazo, que no lo he puesto ya ahora, es más, madre mía, espero no derrotarle. Os recomiendo primero eso, ¿vale? Después también, bueno, recordad que Cobalion, justo este Pokémon es tipo acero, tipo fuerza. Bueno, tipo lucha, no fuerza. Ay, madre mía, por favor. Pues bueno, yo creía que era tipo agua, pero no, tipo lucha, tipo acero. Así que si le hago portazo no debería de derrotarse, ¿vale? Y no, es verdad, le tenía que haber hecho yo una Veloz Ball, pero bueno, yo creo, ¿vale? Mío, tío, pero derrota, que casi se derrote, por favor. A ver, pica drenada, a ver, yo creo que no le quitará tanto, ¿no? A ver, no le tiene que quitar tanto, le ha derrotado, tened cuidado, ¿vale? No, mira, se ha debilitado, pues lo que hacemos es cargar y ya está. Y vale, lo que hay que hacer, ¿vale? Seguid más o menos estos consejos, mirad. Aquí está Cobalion, muy bien, claramente. Creo que le vamos a hacer es lanzar justo. Mira, tengo ya Master Ball, pero no la quiero usar. Le vamos a lanzar una Veloz Ball a este Pokémon. Mirad, Veloz Ball se tiene que capturar, sí. No, nada. Represalia. Bueno, vamos a ver qué movimiento es menos fuerte, ¿no? De los que yo tengo. Y por ahora, por lo que he visto, Giga Drenado no se tendría que hacer tanto, ¿no? Como antes la he hecho. Así que voy a hacer Giga Drenado. A ver si esta vez le deja solo en rojo. Es que antes telita. Mira, es que así. No como antes. Vale, ahora voy a tirar de portazo. ¿Por qué portazo? Pues porque portazo le quita muy poquito. Ahora que está en rojo, sería idóneo para lanzarle, por ejemplo, una Ultra Ball. Que bueno, al menos tengo 17, que antes tenía yo... Me había comprado como 50 Ultra Balls, 20 Ocaso Balls
Que Ocasobol también mira 1, 2, 3. Uy, se va a capturar. Ay, Dios, tío, por poco yo creía que se capturaba, pero no, se ha escapado. Ay, Dios. Bueno, vamos a lanzarle una Ocasobol, que Ocasobol tendría que funcionar, ya que estamos en la oscuridad de una cueva totalmente. Así que vamos a ver. Y a ver. ¡No! Pues tendría que haber funcionado. A ver, esta en la segunda, a ver si, yo qué sé, si hace algo. A ver, 1, 2, 3. Oh, Dios, tío, por poco se captura esto. Ay. Se tendría que capturar, ¿eh? Sí o sí. Ay, no, yo os recomiendo eso, hacerle algo que altere su estado y de eso, y tener, por ejemplo, falso tortazo, ¿no? Que dejen a un PS. Y hoy el Cobalion está, vamos, cachondo, por así decirlo, ¿no? De que está aquí escapándose de las Pokéball. Yo, capturate ya, hombre, que igualmente vas a estar en mi equipo tarde o temprano. Mira, es que encima se escapa, chicos. No, me van a derrotar. Lo malo es que no he traído a ningún Pokémon que le pueda en sí como, yo que sé, por ejemplo, dejarle ahí con de eso, electricidad o, ¿sabes? Paralizado o cosas así. No he traído a ninguno. Claro, mirad, me he dado cuenta que Axew tiene falso tortazo, así que os recomiendo también a Axew en sí tenerlo. O a Hazoru, su última evolución, que es mucho mejor, ¿no? A ir de Ultra Ball. Ultra Ball tendría que funcionar, ¿vale? A ver. No, tío, se ha escapado. Ah, Dios, tío, se ha quedado en 8 PS. Dios, esto va a doler, ¿eh? A ver si se captura, por favor. Captúrate, Cobalion. Que estar en mi equipo ya. 1, no, se escapa, ahora se escapa. Este está, vamos. Anda, venga, ya va a derrotar al Serperion. No. A ver, vamos a usar otro Pokémon. Samurott. Dime, chicos, la batalla está muy intensa, esto debe ser una suscripción, así que suscríbete si aún no lo estás en mi canal. Toda la gente yo creo que se divierte totalmente, así que es lo que tienes que hacer, ¿vale? Suscribirte, mira, Ocasobol. Y ahora tenemos que hacer todos como Dragon Ball, una Genki Dama para que se capture 2, 3. Tío, ay Dios, tío, que menos mal que se ha capturado, por favor, esto se me hace una suscripción justo ahora. Pensaba, madre mía, pues Dios, no me he creído, tanto. Y es que se ha capturado, mirad, ya está, tenemos a este Pokémon tan bonito. Es muy mono, vamos, ideal para tenerlo en tu equipo siempre, ¿no? Mirad, aquí viene el anciano este. Parece que has hecho sentir a Cobalion que el mundo vuelve a ser un lugar donde humanos y Pokémon pueden convivir, quedarse mutuamente. Pues yo no sé cómo será hecho ese sentir, porque primero le han hecho daño y segundo, le han querido en su equipo obligadamente en sí, de que le estaba capturando, lanzando Pokéballs, sabiendo que no quería estar como en mi equipo, ¿no? Pero random todo esto, pero bien sabe, ¿no? Su fuerza de espíritu ha cautivado a Cobalion y debes saber que él comparte un fuerte vínculo con Terrakion y Virizion. Estoy seguro de que ellos también quieren poner a prueba tu valor. Uy, Dios, realmente Terrakion y Virizion habrán roto ya barreras que los separan de los humanos. Ahora, ay Dios, chicos, Virizion también es como Terrakion, así que bueno, aquí va a terminar el vídeo, ¿vale? Es obligatorio capturarse a Cobalion para capturarte los demás, así que nada, recuerda suscribirte en el canal para aprender muchísimo de Pokémon, que es lo que tienes que hacer, y sigue viendo más vídeos, pues tienes la flecha aquí abajo para divertirte, que es también lo que tienes que hacer, ¿no? Divertirte con mis vídeos, que te vas a divertir un montonazo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta pronto.